Después de meditarlo muy seriamente esta noche, bueno, llevo ya varios días, pero ayer ya llegué al convencimiento pleno, voy a dejar de llamarle el figura. Ya lo siento porque sé que le habíais cogido cariño al mote, pero bueno, todo tiene un fin en la vida. Y Pedro Sánchez, pues, a menos que por petición popular me pidáis que le siga llamando el figura, ha pasado ya desde ayer a ser amado líder. Amado líder, porque el discurso norcoreano, como nos va a explicar dentro de unos minutos Marcos Ondarra, que tuvimos que aguantar ayer, es propio no ya de Kim Jong-un. Es que Kim Jong-un parece un demócrata al lado de lo que tuvimos que escuchar a, veis, le iba a llamar figura otra vez. Bueno, lo mantendré unos días para hacer una transición suave entre un mote y otro, para que sea un bautismo, digamos, no traumático. El discurso que tuvimos que escuchar ayer de amado líder, del figura, fue uno de los más nauseabundos, una de las arengas más repugnantes que este país, llamado España, a pesar de él, que la odia, hemos tenido que aguantar en el último medio siglo. Os supongo ya enterados, todos los que no le hemos votado, que son 7 millones de tíos del PP, 1.600.000 tíos de Vox. No sé si a Ciudadanos le queda algún votante, alguno le debe de quedar, como aquel sketch de Pedro Ruiz, donde el llorado Suárez le decía al también llorado Agustín Rodríguez Sagún: Agustín, búscame mi voto, en busca del voto perdido. Y iba Rodríguez Sagún, el hombre, abría un cajón y le decía: mira, mira, Adolfo, aquí lo tenemos. Bueno, pues a Ciudadanos creo que le debe de quedar un voto, bueno, alguno más, el de Villacís, que supongo que se habrá votado a sí misma, y alguno más. Bueno, somos todos una panda de fachas, que no nos hemos enterado de que el país está en situación de grave y urgente necesidad y que queremos expulsarle a patadas de una forma antidemocrática del poder, cuando precisamente él a lo que se va a poner es a salvar al país al que él mismo lleva jodiendo desde hace 5 años. Hoy, 1 de junio, se cumple precisamente el 5º aniversario de ese desgraciado día en el que se produjo la transición de poderes entre el bolso de Soraya y su persona, y pasó a, iba a decir a detentar, bueno, a ostentar el poder en virtud de una moción de censura en negativo, de una moción de censura fake, y bueno, luego las urnas de unos españoles conmocionados todavía, pues le otorgaron un poder pensando que iba a hacer lo que había prometido, que es exactamente lo que hizo, es decir, pactar con los comunistas, pactar con los asesinos, institucionalizar el delito como algo absolutamente, bueno, pues legítimo, y criminalizar a las víctimas de los delitos, es decir, a los propietarios de viviendas a los que un puñado de delincuentes llamados ocupas le arrebatan su propiedad privada, a soltar violadores a las calles, a dar vía libre para que, como se llevaba haciendo desde hacía más de 30 años en Andalucía, robando y matando porque no les dio tiempo, que el tema de la concejala y el maletero no está muy claro todavía, pues para que tuvieran ya barra libre del todo para dilapidar dinero público en prostitutas y en cocaína, ocupar hasta la náusea, y mira que ya llevábamos décadas viendo ese espectáculo bochornoso por parte de unos y otros, pero estos se han llevado la palma, las más altas instituciones del Estado, no siendo la menor de ellas el máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y de quién es la culpa? De su persona, no. La culpa es de esa, bueno, conjura no de necios, que de necios no tenemos poco, ni siquiera nos llaman necios, nos llaman fascistas directamente, de medios de comunicación, de empresarios, de gentes del IBEX, tira a todos los medios en contra, dice el figura, pero se puede tener más dura la cara, digo, en otras leyendas urbanas no voy a entrar porque no vienen al caso, pero es lo malo de cuando vas dejando cadáveres y cadáveras figuradamente en el camino, que luego van contando estas cosas y las cuentan por todo Madrid. Digo, se puede tener más dura la cara, vuelvo a insistir, pero si tienes comprados a la mayoría de los medios y del aparato de prensa y propaganda del régimen, tío, si hace 2 días que no te cortas un pelo, que no se habían producido las elecciones y le has aprobado otro paquete, con perdón, lo de paquete, hay que, a la hora de hablar de Pedro hay que tener mucho cuidado, de Pedro y gentes de su entorno, si los tienes comprados, y dices que los tienes en contra. Y lo más patético de todo su grupo parlamentario aplaudiéndole como focas, en uno de los actos de sumisión más sonrojantes a los que hemos asistido en la reciente democracia española.
tan miserables y tan mierdas sois, por tan pocos tenéis a vosotros mismos, tampoco tenéis que hacer en la vida privada, si os quedáis sin escaño, que tenéis que practicar tal acto de sumisión, os faltó poneros de rodillas a todos con el babero. Qué lástima. Menos mal, Pedro, que el 23 de julio te vas a ir a donde amargan los pepinos, a tomar, como dicen en mi tierra, por donde amargan los pepinos. Id a votar todos por orden de lista, que este miserable político, este tío políticamente canalla, es capaz de cualquier cosa. Ya está diciendo que le van a meter en la cárcel, que le vamos a meter en la cárcel acusándole de pucherazo. Ya veis lo que tiene en la cabeza. Ojo, y el 23 de julio todos a votar. Arrancamos esta retaguardia del jueves, primer día de junio de 2023, y lo arrancamos, pues como no podía ser de otra manera, de estreno. Los días grandes pues tienen que ser con nuestras estrellas y con nuestros protagonistas más sobresalientes. ¿Cuál es? Pues probablemente nunca se debe decir la que más, no quiero que se me enfade nadie, pero desde luego una de vuestras favoritas sin duda es doña Rosa Díez. ¿Cómo estamos, doña Rosa? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de compartir. Pues, joder, pues es que nos lo queríamos perder, Rosa. Estoy anonadado. Bueno, estoy contento. Estoy contento por el resultado del domingo, como tú, me imagino, las cosas como son. Hoy es jueves, ¿no? Pues primer día, no sé si he dicho en algún momento miércoles, porque ya tenemos una empanada mental y una caraja todos de 3 pares de narices. Son demasiados días trabajando a un ritmo muy intenso. Hoy, por tanto, si es jueves, es el cuarto día, año cero, en el que la libertad ha vuelto a España. Queda mucho por hacer. Oye, Rosa, el discurso de ayer del sátrapa, el discurso de Amado Líder, bueno, este hombre, en fin, es que yo ya no sé cómo calificarle. Ya sabes que todos los que no le votamos, que ya lo sabíamos, somos todos una panda de fascistas, de trampistas. Hay una conjura internacional de periodistas, de medios de comunicación, de todos los partidos contra él. Ya va alertando que le vamos a intentar meter en la cárcel si hay un pucherazo electoral. Coño, Pedrito, no me digas que eso es lo que tienes en la cabeza, porque el psicópata, como nos contaba también Marcos Ondarra en otra conversación que hemos mantenido, al final también lo que hace es esto, son proyecciones. Atribuye a los demás sus propios errores o hasta sus propios hipotéticos futuros y potenciales crímenes. Oye, yo me quedé, vamos, me recorrí un escalofrío cuando terminó el sátrapa de hablar. Bueno, yo creo que la comparecencia de ayer de Sánchez, por cierto, hoy es día, dices, de aniversario. Si no recuerdo mal, hace 5 años que este hombre presentó la moción de censura Sí, eh, señor, sí, señor, lenta sí, contra señor. Mariano. Hizo el traspaso Ahí de en... poderes con el bolso de Soraya. Sí, señor, hoy, Sí, hoy. pero pues claro, hoy se cumple 5 años desde aquel día de la moción de censura negativa, ¿no? Lenta, como todos recordamos. Bueno, vamos al discurso de ayer. A ver, es propio de la personalidad de Sánchez. Yo creo que lo explicábamos otro día que hablábamos a propósito en fin, de lo que yo había intentado hacer con este último libro, Caudillo Sánchez, ¿no? Que es analizarlo desde la perspectiva de su personalidad, analizar sus actos desde la perspectiva de su personalidad. O sea, que tenemos que convencernos de que lo de este hombre no es de análisis, es en fin, de psicología, es de diagnóstico. ¿Qué hizo él ayer ante el grupo parlamentario, que también tiene migas lo del grupo parlamentario? Pues vertir todo el rencor, porque es que había que verle, ¿no? Es el hombre rencoroso, es el narcisista que no puede comprender cómo, siendo él, como se considera a sí mismo, un ser superior, que está por encima de los demás, pues no ha sido arrolladoramente votado. Cómo los ciudadanos no le han votado de una manera arrolladora y entonces se pone ante su grupo parlamentario no solamente insultando, radicalizando las posiciones, haciendo, decíais, el discurso de todos los medios hoy, el discurso podemita, no, es su discurso. El discurso de un tipo psicopático, con una personalidad psicopática, maquiavélica, que solo funciona para obtener beneficio él, sin pensar en los demás, y de un tipo que eso, como un narciso que es, en fin, no puede comprender que siendo un ser superior que no está sometido a las leyes humanas, no haya conseguido arrasar en las urnas, sino que le han arrasado a él y se presenta ante su grupo parlamentario con un discurso de rencor absoluto a todo el mundo,
en fin, anunciando lo que puede ocurrir, porque es lo que está pensando él y lo que va a provocar que ocurra, o lo que le gustaría provocar que ocurra, y al grito de a Dios pongo por testigo que no volvería a pasar hambre. O sea, que es que esto no voy a permitir en fin, que estas personas inferiores a mí me echen del gobierno de España. Entonces, es un personaje en extremo peligroso que ha convocado unas elecciones tocando el botón del pánico, efectivamente, para salvar a su persona y para demostrar que él es el que manda y que está dispuesto a hacer cualquier cosa de aquí hasta el día 23 de julio para conseguir su objetivo. Pero vamos, tenemos que saber que lo que tenemos enfrente es eso, no una persona a la que podemos analizar con criterios políticos normales, sino un tipo poseído de una personalidad que le impulsa a hacer cualquier cosa. Lo del PSOE y el corazón es porque hemos cogido las imágenes, está la señal realizada del Congreso, hay muchas imágenes en redes sociales y en agencias informativas, pero nos daba ternura lo del PSOE y lo del corazón, y ahora lo digo con respeto, es una formación que tiene 144 años de historia, ya conocéis lo que pienso, ya me he manifestado muchas veces, pero bueno, fue Rosa Díez la primera que lo dijo con rotundidad. Hay una conversación en YouTube que mantuvimos alrededor de 10 meses y que han visto ya más de 500.000 de personas. Por cierto, siempre aprovecho para agradeceros vuestra fidelidad. Más de 500.000 personas vieron, Rosa, aquella entrevista, como bien recuerdas, y luego también pues otras que hemos mantenido, en la que titulábamos de una forma que en aquel entonces a algunos les pareció no ya audaz, exagerada, pero es que se va demostrando, hombre, le va a contar nadie a Rosa Díez lo que es el Partido Socialista después de más de 3 décadas. El PSOE está muerto, decía Rosa Díez, y está abocado a su desaparición. ¿El PSOE tiene salvación, Rosa, después de este fulano? El PSOE que hemos conocido, no. Vamos, los muertos no tienen salvación. Bueno, no sé, puede haber gente que crea en la resurrección, pero vamos, si no crees en milagros o en la resurrección o en esas cosas, incluso si resucitan, supongo que ya resucitan con otra cara y en otro tiempo y en otra vida. No, el PSOE ha muerto hace mucho tiempo. Realmente el PSOE que conocimos, el que protagonizó junto a la derecha española, el que construyó la democracia en España, el que junto con la derecha española hizo la incorporación a la Unión Europea de nuestro país, bueno, ese PSOE murió. Un partido socialdemócrata que tenía, digamos, defensor de la igualdad, que junto con los más defensores de la libertad, las dos grandes corrientes de opinión política que han existido en la Europa democrática, pues construyeron lo mejor de España. Ese PSOE murió con Zapatero, empezó a morir con Zapatero y Sánchez lo ha rematado hasta el extremo de que ahora huele. Pero claro, es que a mí me hacía ayer... gracia en ese sentido, entiéndeme la palabra, leer precisamente en The Objective a los de los que están tarde se van a reunir y tal. Ponme el pantallazo de nuevo, Omar. Sí, perdona, Rosa. Esta tarde. Dicen que van a reconducir o que van a refundar el Partido Socialista Obrero Español, que decían que del Partido Socialista Obrero Español no queda más que la sigla. Claro. Pero es que hace mucho tiempo que lo hemos argumentado, no solo dicho, sino argumentado y demostrado, que de aquel Partido Socialista Obrero Español solo queda la carcasa, la sigla, el nombre comercial, que el PSOE se ha convertido hace ya mucho tiempo en una empresa familiar de la que Sánchez y su señora, digo lo de su señora porque a lo mejor tiene una parte de gananciales, son propietarios. Sánchez ha destruido esa organización política, ha desaparecido. No hay órganos de control internos. El Comité Federal lo liquidó nada más ganar las primarias. El Comité Federal como órgano de control de la ejecutiva. El Partido Socialista fue su banco de prueba para hacer eso luego en la sociedad española, en el conjunto de España y desde el gobierno. Liquidar el Congreso de los Diputados, cerrarlo inconstitucionalmente, parasitar todas las instituciones, o sea, mandar como un caudillo. Entonces, en el PSOE ha hecho eso y lo que ha hecho ahora, convocando estas elecciones de forma fraudulenta, porque sí, porque las ha convocado de la noche a la mañana de forma fraudulenta, porque hay una parte de España, por ejemplo Andalucía, donde las elecciones en los meses de julio y agosto están prohibidas por razones ambientales y de salud y tal. No, ¿por qué lo ha hecho? Para salvarse a sí misma. Ha querido dar un golpe. También lo dicen hoy esos mismos que han convocado esta reunión de esta tarde, que ya intentó dar en el PSOE. Es que hay que recordar que este hombre el 1 de junio del año 2016
después de perder unas elecciones de forma absoluta y radical autonómicas en Galicia y en el País Vasco pasó a ser la cuarta fuerza, en Galicia pasó a ser la tercera fuerza, después de perder esas elecciones, para no rendir cuentas ante su partido, convocó un comité federal en el que pretendía convocar un congreso, para no rendir cuentas por el resultado de las elecciones. Allí colocó la urna tras la cortina, hay que recordarlo y tal. O sea, quiso dar un golpe dentro de su partido. En el Comité Federal se lo frenaron. Bueno, pues eso es lo que trata de hacer ahora en el conjunto de la sociedad. ¿Que es legal? Sí, es legal, pero es un acto de ilegitimidad. Es un acto, en fin, completamente absurdo desde el punto de vista de alguien que tiene respeto por el interés general y respeto por sus compañeros. Dices que insulta a todos, Eurico, pero a los que más insulta son a sus compañeros. Total. A sus compañeros no. Totalmente, totalmente. Oye, Rosa, que no, tú dices... Bueno, que convocan sin reunirles. O sea, sí, o sea, que es que, vamos, es que les insulta de manera que va y se reúne con los diputados y les dice, me sacrifico por vosotros. Pero bueno, se puede ser más sinvergüenza. O sea, pero, a ver, pero de verdad. Y no hay allí, entre ese coro de ovejas, un justo. No hay oiga, perdone, no nos insultes. O sea, no insultes la inteligencia. O sea, no, se ponen todos allí a balar. Porque, claro, parecía que aplaudían, pero realmente balaban. O sea, balaban como un rebaño de ovejas ante ante el macho alfa o ante el becerro de oro, que es él con su trajecito azul. Bueno, realmente patético. O sea, ¿cómo dices tú, hay que salvar eso? Eso no se puede salvar, hombre. ¿Cómo vas a salvar eso? Eso no se puede salvar. Simplemente, Omar, voy a despedir a Rosa porque hoy nos ha tenido la deferencia de atendernos, porque hoy tiene una mañana muy complicada. Ponme un par de pantallazos o tres. Ayer repasaba con Rosa, ella me iba conduciendo párrafos textuales de su libro, pues donde lo cuentas, donde ya Rosa, ¿cómo no? Si es que Rosa se sabe el partido, en fin, más de 30 años, por duro que le resulte aceptarlo, bueno, así es como el PSOE se ha hundido en la miseria, así es como ha traicionado a la democracia que otrora luchó por construir, así es como se ha convertido en un instrumento inútil para resolver los problemas de los ciudadanos y en un peligro para la seguridad social, para la seguridad nacional. Tienes otro ahí. Capítulo 5, es que tenéis que leer el libro de Rosa Caudillo Sánchez. Sánchez gana las primarias en 2014 y el PSOE pasa a ser una empresa familiar. Ya te podían haber hecho caso antes, Rosa, los que quieren refundar el Partido Socialista Obrero Español. Sí, porque es que era una verdad evidente. Quiero decir, esto hace mucho tiempo. O sea, el problema es ese, que en España se tarda demasiado tiempo en asumir la realidad. Y claro, las cosas que echas un día tienen un efecto, echas 5 años más tarde, ya no tienen el efecto que hubieran tenido. Y entonces, oye, es que, claro, preferimos mirar para otra parte. Muchos de esos que se reúnen esta tarde, oye, más vale tarde que nunca, pero vale, pero muchos de esos que se reúnen esta tarde, oye, si hubieran reaccionado a tiempo, primero con Zapatero, insisto, y después con las cosas no hubieran llegado a esta situación. Pero claro, reaccionar significaba arriesgarse, ¿sabes? O sea, reaccionar dentro del PSOE significaba arriesgarse a que no te pusieran en una lista, arriesgarse a no ser candidato y arriesgarse a otra cosa que desde un punto de vista humano tiene incluso más sentido para muchos de esos que están ahí y que no necesitan que les pongan en ningún sitio. Arriesgarse a que te dejen de hablar los que siempre han sido tus amigos, tus compañeros, toda una vida en el Partido Socialista, y de repente te conviertes en un facha. Te dejan de hablar los tuyos. Que te lo digan a ti. Claro, y entonces mucha gente, para no enfrentarse con eso, muchos de estos han preferido, sí, hacer artículos, decir cosas y tal, pero hombre, estamos en una situación de emergencia nacional, esto ya no va ni de derechas ni de izquierdas, es que este tipo es un peligro para la democracia, para la seguridad, es un peligro, como está demostrado, y además está demostrado que está dispuesto a hacer todo con quien sea y como sea. Para salvar, fíjate tú que en esta ocasión, con estas elecciones, se ha reproducido lo de todas las elecciones, porque desde que es secretario general y presidente del gobierno, cada elección en la que se ha presentado, los ciudadanos le han dado un palo. A veces en la cara de otros, pero le han dado un palo. Es que no ha ganado ni una sola elección. ¿Qué hace cuando no gana? ¿Rendir cuentas? ¿Hacer autocrítica? No, echar la culpa a los demás y dar botón del pánico. Entonces, ante esta situación, todos esos que ahora se reúnen, pues a ver si reaccionan.
A ver si reaccionan. A tiempo para salvar al PSOE no están, pero a tiempo para colocar a este hombre en el lugar de la historia que le corresponde, en el lugar de la indignidad, pues sí, a lo mejor todavía están. Y en la puñetera calle. Muy rápidamente, si queréis ver a Rosa Díez, ponme el pantallazo que tienes por ahí, Omar, y despedimos a Rosa. Está firmando, como no podía ser de otra manera, en la Feria del Libro de Madrid. Os lo leo muy rápidamente, aunque tenéis ahí el pantallazo. Mira, el día 2 de junio, es decir, mañana, para los que veáis esto en tiempo real, 2 de junio, de 7 a 9, de 19 a 21, en la caseta 144, Taiga. Después el 3, que ya es el sábado, el 3 de junio, de 12 a 2 de la tarde, en la caseta 330, Lex Nova. Y también ese mismo sábado, el 3 de junio, de 7 a 9, Tercios Viejos, caseta 57. Bueno, te estás hinchando con Caudillo Sánchez. No sé por qué edición vas, Rosa, pero es que es imprescindible, os lo digo siempre. Tenéis que leerlo para saber exactamente quién es este individuo y además para pasar un rato bueno, porque os vais a reír. ¿Cuántas ediciones llevas ya, Rosa? Bueno, llevamos 3. Yo creo que estaremos a punto espero, de salir con la cuarta, pero bueno, sobre todo, yo creo que es prosa para el combate. Es un libro de prosa para el combate en defensa de la democracia. Lo importante es eso, ¿no? O sea, que la gente sea consciente de lo que tenemos enfrente y nos organicemos para vencerlo, para que no se lleve por delante nuestro país. Está claro. Rosa Díez, te envío un abrazo, amiga. Cuídate mucho y seguiremos aquí con silla de pista para ver el espectáculo y con el combo de palomitas. Un abrazo, Rosa. Venga, gracias, chao. Bueno, pues continuamos en esta retaguardia ya de jueves 1 de junio, primer día de junio de 2023, y saludamos a nuestro buen amigo Marcos Ondarra, analista político, periodista en The Objective. Marcos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Eurico. Pues, como siempre, encantado de acompañaros en la retaguardia. Para mí es un honor y un placer el tenerte. Oye, te supongo todavía reponiéndote del impacto que tuvo que causarte, sin duda, a ti como a cualquier demócrata, independientemente del tacón con el que caminemos. Luego hablaremos de tacones, de que el rojo, el azul, el naranja, el verde, el medio pensionista. Pero el discurso del figura ayer fue todo un atentado a la línea de flotación de los más elementales valores democráticos. Bueno, te supongo enterados, todos los que no le hemos votado al figura, somos una panda de fascistas, una panda de trampistas. Hay una conjura de los medios de comunicación a los que él no tiene untados para nada. El otro día probó un paquetón, con perdón, del señor presidente y de los oídos bien pensantes y de las chicas del Ministerio de Igualdad, un paquetón de ayudas a los medios de comunicación, pero estamos todos, por supuesto, en contra de él. Y algo más, sembró la duda de si vamos a aceptar democráticamente el resultado de las urnas, si es que él barre, como todo parece indicar que va a barrer, va a tener pues más millones de votos que Felipe González en el 82, que tuvo 11. Creo que él va a tener 13 o 14, ¿no? Lo cual, por otra parte, a mí me induce a la sospecha de que, si es al revés, tal vez quien no acepte democráticamente el resultado de las urnas va a ser él, Marcos. Por partes, sí, por desgracia vi esa arenga, porque no fue otra cosa, fue una arenga a los suyos por parte del presidente del gobierno y la verdad es que sentí cierto miedo, ¿no? Porque fue un discurso propiamente norcoreano en contenido y continente, en fondo y forma, un discurso en el que él pues, avisa de que se viene una tormenta perfecta, una ola reaccionaria, ¿no? Que nada distingue ya el Partido Popular de Vox, que todo es extrema derecha, que dominan las grandes empresas, que dominan los medios de comunicación, que insultan, que mienten, y él es el único que puede parar todo esto, ¿no? Ha asegurado incluso que hay quien querrá detenerle por organizar un falso pucherazo y ha acusado a Feijóo y a Abascal de trampistas, ¿no? En eso hay mucho de proyección, además, en su discurso, porque precisamente quien ha articulado un discurso, digamos, de gran teoría de la conspiración contra él ha sido Pedro Sánchez. Si acaso podría tildarse de trampista algún discurso, es el suyo, ¿no? Entonces, en este sentido, tú lo apuntabas veladamente, hay mucho de proyección psicológica en su discurso, es decir, de atribuir al rival político muchas de sus miserias. En este sentido, también por ejemplo, ha atribuido a la derecha una campaña sucia, sacando a colación a la banda terrorista ETA. Hay que recordar que la banda terrorista ETA, que la derecha saca a colación a la banda terrorista ETA en el momento en el que 44 condenados por terrorismo se presentan a las listas de H. Bildu. Es decir, que no es
no es el Partido Popular quien coloca el tema en la palestra política y, sin embargo, el Partido Socialista sí que ha introducido ahora unos elementos incluso más añejos y con una intención de embarrar el debate político, como puede ser el 11M, como puede ser la guerra de Irak, como puede ser incluso el Prestige, en el primer día ya de campaña o de pre-campaña con respecto a las elecciones generales, ¿no? Es decir, que todo en el discurso de Pedro Sánchez tiene siempre un cariz, un matiz importante de proyección, de atribuir al rival político muchas de sus miserias. Pero esto lo que demuestra tanto el discurso como la campaña electoral a las elecciones autonómicas y municipales y como la pre-campaña es que el Partido Socialista está absolutamente ya desesperado, es un animal arrinconado y ellos mismos saben perfectamente que tienen los días contados. Lo único que han intentado hacer con el adelanto electoral es evitar que la hemorragia, digamos, o que la herida sea grande, ¿no? Evitar la hemorragia. Porque ellos saben que si llegan a esperar hasta diciembre, probablemente sus resultados electorales, su suelo electoral hubiera caído hasta mínimos históricos y ridículos. Qué gran frase acuñaste el otro día, Marcos. Las elecciones del 28M nos iban a dar, decías en los días previos, como así ha sido, la medida del auténtico suelo electoral del Partido Socialista. ¿Cómo será? Tú dices que es un animal herido. Yo me atrevo incluso a pronosticar que, desde luego, si sigue este individuo que acabamos de ver en las imágenes, atended, las imágenes no tienen sonido, pero atended a la gestualidad del tipo. Sí. O sea, es auténticamente, bueno, Marcos lo ha definido muy bien, norcoreano, con esos tics agresivos, esos tics psicopáticos más marcados que nunca. ¿Cómo será que hay un puñado de socialistas históricos? Ayer volví a hablar con un buen amigo, algunas veces lo traigo a colación, que es un exministro en los gobiernos de Felipe González, en una de las carteras más importantes, lo fue durante muchos años. Tiene una edad, pero se mantiene perfectamente en forma, sobre todo, vamos, físicamente, con un estado propio de su edad, pero la cabeza la tiene de puñetera madre y hay que ver lo que dicen en privado del figura, pues históricos, algunos de los cuales se sentaron, como digo, en el gabinete de Felipe González Márquez. ¿Cómo será? Ponme el pantallazo cuando pueda asomar el primero, que hay un grupo ya de socialistas históricos, he leído por ahí los nombres, ahí los tenéis, Nicolás Redondo Terreros, Cándido Méndez, secretario general que lo fue de la UGT, que han congregado hoy en Madrid a otros exministros socialistas ante los que van a plantear un golpe de timón. ¿Tú crees que una refundación del PSOE es posible, Marcos? Es una información, por cierto, de tu periódico, de The Objective. Es justa y necesaria. No sé si es posible, pero es justa y necesaria. Evidentemente, el que venga, quien venga, ahora mismo no hay un candidato o alguien que se postule con fuerza como sucesora a Pedro Sánchez, pero el que venga va a tener que rearmar desde los cimientos el Partido Socialista porque no queda absolutamente nada del Partido Socialista de hace 20 años, por ejemplo. No queda absolutamente nada. Dicen mucho desde Vox, yo se he escuchado muchas veces esta frase tanto a Santiago Abascal como a Iván Espinosa de los Monteros, que el Partido Popular es el PSOE con 10 años de retraso. Yo no sé si esto es así, pero lo que desde luego es así en estos momentos es que el Partido Socialista es Podemos con unos años de retraso. La campaña que están llevando con respecto al Partido Popular, ataque a los medios de comunicación, este ataque a los empresarios, este ataque a los banqueros, estas medidas tan absolutamente radicales que han implementado durante esta legislatura. No hay distinción entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, y lo que venían a plantear. Y por eso, precisamente, Pedro Sánchez va a aglutinar el voto de la izquierda en estas elecciones generales. Lo va a aglutinar. Y el voto de los socialistas moderados irá al Partido Popular. Al Partido Popular de... Está claro. Está claro porque como comprenderás, sabes, tienes relación con ellos, Nicolás Redondo Terreros, el propio Alfonso Guerra, hablemos de más nombres, Joaquín Leguina, comparten mucho más. José Luis Corcuera, Paco Vázquez, con el que también hablamos con cierta regularidad. Paco Vázquez, el exalcalde de La Coruña, tienen mucho más en común con un hombre de Estado, con el sentido de Estado como Alberto Núñez Feijóo, que con Pedro Sánchez, que es un aprendiz de caudillo, sino un caudillo ya.
Está claro. El Partido Socialista ya hace tiempo que se ha convertido en la facción moderada de Podemos. Ya ha arremetido, como bien ha dicho Marcos Ondarra, contra contra el resto de formaciones políticas, salvo contra la ETA y contra los golpistas de Esquerra Republicana. Ha arremetido contra los periodistas, ha arremetido contra los empresarios, ha arremetido contra las clases medias, contra los autónomos, contra los pequeños y medianos empresarios y también los grandes, contra, por supuesto, todos los que no le votamos y está a 5 minutos de arremeter incluso contra los que le votan, ¿no? El Partido Socialista, a Pedro Sánchez le queda antes de irse por arremeter contra los criminales etarras y contra los golpistas. Esto es lo único que le queda. Muy rápidamente, Marcos, no te quiero robar más minutos, que sé que ahora tienes ya una reunión en tu periódico. Hay una noticia, prepárame los otros 2 pantallazos muy rápidamente, Omar, una noticia que quiero valorar contigo porque además la firmas tú, te felicito como siempre por tus exclusivas. Macarena Olona se presentará a las generales del 23J con el partido Caminando Juntos. Bueno, tú sabes que yo he tenido buena relación, como tú, y con otros periodistas amigos, con Macarena. Incluso hasta hemos comido en alguna ocasión y, joder, hace 6 meses y parece el Pleistoceno superior, porque luego ha tomado una deriva a juzgar por lo que voy viendo de ella en redes y yo ya no sé dónde está Macarena. No sé si esto va a ser un partido de derechas, de izquierdas, medio pensionista. Lo del tacón rojo y lo del tacón azul ya se lo hemos escuchado desde hace meses. No sé si eso aspira a ser una especie de falange panameña y de las Jons o no sé. ¿Qué información tienes tú de lo que tiene en la cabeza doña Macarena Olona Choclán? Porque a mí me tiene, me ha chocado, perdón por el juego estúpido de palabras, me ha chocado mucho lo de que va a crear un nuevo partido y que se va a presentar a las elecciones. Te agradezco mucho que a ti y a todo el equipo que pongáis el pantallazo, porque ayer adelantamos en The Objective el nombre del partido, que va a ser Caminando Juntos. Luego muchos medios lo replicaron a posteriori. Y, grosso modo, Eurico, este se compone, y así conozco gente que está ahora mismo dentro con ella, caminando con ella, se compone de gente que procede de Ciudadanos, mayoritariamente. Gente que se dice de centro, huérfana políticamente, que jamás votará al Partido Popular. Y en un principio este proyecto político, y yo lo llevaba mucho tiempo anunciando en The Objective, se iba a presentar de cara a los comicios de diciembre. En el momento en el que Pedro Sánchez pulsa el botón de la bomba atómica y adelanta los comicios, son muchos los asesores que le aconsejan a Macarena Olona dar un paso atrás. Le dicen, Macarena, no es el momento, por un mes no hay tiempo de articular nada, no hay absolutamente tiempo de articular nada, pero ella decide seguir adelante. Entonces hay mucha gente que se le va a caer dentro del proyecto. Pero ya te digo, sus asesores, sus consejeros, si se pueden llamar así, porque no existe propiamente esa figura en el entorno de Olona, y sobre todo la gente que le va a acompañar en este partido político proceden de Ciudadanos. Entre ellos está Juan Carlos Bermejo, que fue quien disputó en su día el liderazgo de la formación liberal. El nicho está ahí y, sobre todo, ten en cuenta que el anuncio se produce un día después de que Ciudadanos anuncie que no va a concurrir a las elecciones generales. Ese es su nicho, por eso va a ir y por eso está todo el día haciendo apología de la libertad, de vivir la vida como te dé la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque fuentes muy cercanas a Macarena Olona, que avisan de que se va a poder presentar, más o menos por el tiempo que tienen para articular el proyecto, en unas 6 o 10 circunscripciones. Ella, en un principio, se presentará por Granada, porque en Andalucía y en Madrid es donde más opciones reales hay de sacar un escaño. Fuentes cercanas a Macarena Olona confirman o confiesan, digamos, en privado, que ahora mismo las posibilidades de obtener representación parlamentaria son nulas. Que mire bien el tema este de estar censada, digo, porque como está en tantos sitios, lo digo porque, en fin, hemos conocido al personaje bien y tú también. A ver si se va a hacer un lío en cuanto al número de noches que pasa al año, pues no sé, en Panamá, en Salobreña, en Granada, en Madrid, en Alicante, donde tiene su casa familiar. Lo digo porque luego estas son las tonterías que te hunden de cara al electorado. Bueno, oye, le deseamos suerte a Macarena Olona. Cada uno pues es muy libre de emprender los proyectos que quiera, pero yo creo que en la vida, como en la política, como en la vida en general, quería decir, siempre, primero, el medir tus propias posibilidades y segundo, el medir los tiempos es algo fundamental. Y en bolsa, en los tiempos en los que todavía ni siquiera estaban tan automatizadas las operaciones, ya media hora era la diferencia entre un gran negocio o la ruina.
En política, pues eso, la medición de los tiempos es fundamental y yo, en diciembre no lo sé, pero desde luego el 23J me parece que va a ser tirar dinero por la ventana y aparte, como decíamos tú y yo, es una bala. Macarena ahora mismo es mujer de una En su sola entorno bala. había... Y si la desperdicia, dime. Dos posiciones. Hay ahora mismo dos posiciones en el entorno de Olona. La mayoritaria es la que opina, digamos, que no es el momento, que diciembre hubiera sido el momento óptimo para poder articular algo con tiempo, después de la desaparición de Ciudadanos, etcétera, etcétera, y que ahora mismo sería una bala gastada. Y por otra parte, están quienes arguyen que es el momento ahora o nunca, porque dentro de 4 años nadie se va a Macarena Olona. Entonces yo entiendo esas dos posturas y por cuanto a una mala, ella puede, digamos, publicitarse mediante esta maniobra, pero sea como fuere, su camino terminará donde los españoles piensan que tiene que terminar. Si ella ha sido incongruente o ha dado muchos bandazos, los españoles no son tontos y la pondrán en su lugar, y si tiene un buen desempeño durante la campaña, pues la llevarán quizá al Congreso por Granada, Dios sabe. Me ha llamado mucho la atención. Hombre, te mentiría si te dijera que no, no hace ni 48 horas que he estado con Bermejo, porque le tengo de tertuliano, vamos, en otro medio de comunicación, y no digo nada en público que no diga en privado, ya me conocéis, así me va, con lo deslenguado que soy, pero eso sí, no dejo una palabra por decir, intentando faltar al respeto lo menos posible. A Bermejo le pregunté el otro día por la decisión de Ciudadanos de no presentarse a estas elecciones, y bueno, yo en ningún momento advertí que Bermejo se estuviera desvinculando de Ciudadanos, ni que... no lo sé. De hecho, Bermejo... En su defensa, yo ni quito ni pongo a rey, porque a mí esto no me interesa en absoluto. A mí menos, pero vamos. Las acciones con Olona se han producido en la jornada del miércoles, que fueron absolutamente, inmediatamente después del anuncio que hizo la propia abogada del Estado. Es ahí cuando se pone en contacto con Juan Carlos Bermejo, y Juan Carlos Bermejo da el ok para apoyar este proyecto. Bueno, estoy tardando en terminar esta grabación contigo y llamar a Bermejo, porque si fue ayer miércoles por la tarde, pero el martes yo al tío le vi muy, muy implicado todavía en salvar los restos del naufragio naranja. En fin, ¿qué cosas tiene la política? Marcos Ondarra, que a mis 33 años, yo es que no sé trabajar, ya me conocéis si no me divierto, a mis 33 años en este oficio y 53 toques de campana que acabo de cumplir, no dejo de sorprenderme. Te envío un abrazo, como siempre, Marcos, y te felicito por tus exclusivas. Cuídate mucho, un abrazo, amigo. Un abrazo.